Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de geometría, tema circunferencia. ¿Será lo mismo circunferencia que círculo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? ¿Qué es la circunferencia y qué es el círculo? La circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro punto fijo llamado centro. En cambio, el círculo es el área delimitada por la circunferencia. Miss, no entendí. Les explico en este gráfico. La circunferencia es una línea curva cerrada que equidistan de otro punto fijo, o sea que están a la misma distancia de otro punto fijo llamado centro. En cambio, el círculo es todo el área que se encuentra dentro de la circunferencia. Esa es la diferencia. Líneas notables en la circunferencia. Como puedes ver tú aquí en esta circunferencia, se pueden trazar muchas líneas notables. A continuación vamos a ver cuáles son esas líneas o puntos notables en la circunferencia. El primero es el centro, ¿no es cierto? O le hemos puesto. El segundo es el radio. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Es decir, es el doble del diámetro. Aquí lo corrigen, debe decir diámetro, ¿ok? Entonces, si tú miras aquel dibujo, que dice que es el radio, es la distancia desde el centro a cualquier parte de la circunferencia. Acá dice radio OC. OC, muy bien. Pero no solamente es el único radio, mira, también hay radio OQ, OP. Y si yo trazo de O para acá, OA. De O para acá, OB. ¿Ok? El radio puede estar en cualquier dirección. ¿Ok? Simplemente es la distancia desde el centro a cualquier parte de la circunferencia. Diámetro. Es el segmento que pasa por el centro de la circunferencia, es decir, es el doble del radio. Chicos, el diámetro es una cuerda, ¿ok? Y pasa por el centro de la circunferencia, PQ, ¿ok? Pero acuérdense que desde O hasta P era radio y desde O hasta Q era radio. Por lo tanto, PQ, que es el diámetro, es el doble del radio. Por ejemplo, si el radio vale 5, recuerda que acá también es radio. 5 y 5, el diámetro sería 10. Si el radio es 3, ¿no? Desde O hasta P es 3, desde O hasta Q también tiene que ser 3 porque es radio. Entonces el diámetro sería 6, ¿ok? El diámetro es el doble del radio. Cuerda. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Cuerda AB tenemos acá, cuerda AB. Entonces la cuerda une dos puntos de la circunferencia. Mis PQ, entonces también era cuerda, sí. PQ, que era el diámetro, también es una cuerda. ¿Cuál es la diferencia? Que el diámetro pasa por el centro. El resto de las cuerdas pueden estar por cualquier lado, pero si pasa por el centro, entonces se llama diámetro, que es el doble del radio. ¿Ok? Arco. El arco es una porción de la circunferencia. El arco es una porción de circunferencia delimitada por dos puntos. Por ejemplo, aquí, arco AB, ¿no? Esta parte, la curvita, no acá la línea recta, porque si hacemos la línea recta eso se llama cuerda. Eso sería arco. Arco AB, arco BD, arco PA, ¿no? Arco CQ, arco CP, etcétera, ¿ok? Recta tangente. Es una recta que toca en un punto a la circunferencia. O sea, en otras palabras, es una recta que no corta la circunferencia. Pasa muy cerca de ella y solamente la toca en un solo punto. La choca en un solo punto. Por eso se llama recta tangente. Una recta tangencial. Recta secante. Es una recta que biseca a la circunferencia. ¿Qué quiere decir biseca? Es una recta que corta en dos puntos a la circunferencia, como la que tenemos acá. Ojo que no solamente puede pasar por acá, puede estar trazada en cualquier parte de la circunferencia. La diferencia entre la recta tangente y la recta secante es que la recta tangente no lo corta la circunferencia, solamente lo toca en un punto. En cambio, la recta secante sí corta a la circunferencia y en dos puntos todavía. ¿Ok? Teoremas de las dos tangentes. Si desde un punto exterior se trazan dos tangentes en una misma circunferencia, los segmentos
de la tangente comprendidos entre los puntos de tangencia y el punto exterior son congruentes. ¿Qué quiere decir esto, mis? Que son iguales. Ojo, solamente ocurre con las rectas tangentes, no con una tangente y una secante o dos secantes. La tangente, recuerda que es una recta que no corta a la circunferencia, simplemente la toca en un punto. La tangente PA, esta recta, es una tangente y PB también es otra tangente. Entonces, en la circunferencia, estas dos tangentes vendrían a ser iguales. Las distancias, sus medidas vendrían a ser iguales. Por eso que acá dice PA igual a PB. Desde el punto exterior hasta el punto de tangencia de esta recta. Desde el punto exterior hasta el punto de tangencia de esta recta son iguales. Solo en las rectas tangentes. Veamos el siguiente teorema. Teoremas fundamentales de la circunferencia. La circunferencia tiene varios teoremas. Vamos a ver aquí algunos. Ángulo central. ¿Qué dice el teorema del ángulo central? Ojo, se dice ángulo central porque está desde el centro de la circunferencia. O. ¿Ok? Y este ángulo central tiene la misma medida que el arco formado por esos dos radios. Es decir, si este alfa vale 50, su arco vale 50. Si él vale 80, su arco vale 80, etc. ¿Ok? Ángulo inscrito. Mira la diferencia del ángulo central y del ángulo inscrito porque la mayoría se equivoca en el momento de aplicar en los ejercicios. Te vuelvo a repetir. Ángulo central está desde el centro. ¿Ok? En cambio, el ángulo inscrito es un punto cualquiera de la circunferencia. Puede estar aquí, puede estar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. ¿Cuál es su propiedad? ¿Cuál es su teorema? El ángulo inscrito, este ángulo que está aquí, beta, es la mitad de su arco. Es decir, que si el arco vale 80, él vale 40. Si el arco vale 60, él vale 30. O puedo hacer al revés. Si el ángulo es 50, su arco es el doble, 100. Si el ángulo es 60, su arco es el doble, 120. ¿Ok? El ángulo es la mitad, el arco es el doble. Esa es la propiedad del ángulo inscrito. En cambio, el ángulo central son iguales, nada más. Ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito quiere decir que está formado por una recta tangente y por una recta secante. Miren, aunque no parezcan, la circunferencia, esta es una recta tangente, ¿ya? Y AB es una recta secante. Entonces, ese ángulo está formado entre la recta secante y la recta tangente. O sea, está una parte dentro de la circunferencia y una parte fuera. Por eso se llama ángulo semi-inscrito. Su fórmula para hallar ese ángulo es la misma que del ángulo inscrito. ¿Ok? Es la mitad del arco formado. Ojo, alfa es la mitad de este arco AB. Acá dice, ¿no? Alfa es la mitad de la medida del arco AB. Esa curvita quiere decir arco. Entonces, ojo, muchos se equivocan también aquí, utilizan la medida del otro arco. No, si yo utilizo la medida del arco que está aquí atrás, es para hallar el ángulo que está aquí. Yo quiero hallar el ángulo que está para este lado, por lo tanto uso el arco que está para este lado. Ángulo ex inscrito. Vamos a utilizar el ángulo que está en la parte exterior del ángulo inscrito. Recuerda que en la propiedad número 2 vimos el ángulo inscrito, que era el ángulo que estaba aquí. Ya no es ángulo central. Pero acá vamos a ver el ángulo ex inscrito, hacia afuera. O prácticamente es el suplemento del ángulo inscrito. ¿Y ese ángulo cómo se halla? Ese ángulo es la mitad de su arco también. Mira, si aquí está adentro, si está adentro, como en la propiedad 2, mira, vamos a retroceder para que veas la propiedad 2. Ahí está. Este ángulo es la mitad del arco, ¿no es cierto? Y si vemos el ángulo ex inscrito, prácticamente es lo mismo, pero ojo, si es este ángulo, su arco está aquí. Pero como estamos haciendo el ángulo que está aquí afuera, el arco es el que está aquí atrás. No es lo mismo, ¿ok? Ángulos exteriores. Entonces, para el caso de ángulo exterior, ya hay tres formas y tienen la misma fórmula. O sea, un ángulo exterior es aquel que se forma, ¿no es cierto?, cuando nosotros trazamos dos rectas. Estas rectas pueden ser dos rectas tangente, puede ser dos rectas secantes o puede ser una recta tangente y una secante, o al revés, una secante o una tangente. El ángulo exterior es el que se encuentra aquí afuera. Ojo, como lo que vimos en el principio de dos rectas tangentes, no.
Al principio vimos teorema de las tangentes y ese teorema me explica que las medidas de estas dos rectas son iguales. Más aquí estamos hablando del ángulo formado por esas dos rectas tangentes. Entonces, el ángulo exterior, ya sea formado por tangentes, secantes o tangente y secante, ¿cómo lo hallamos, Miss? Fácil. Agarramos la medida del arco más grande, le restamos el arco más pequeño y dividimos entre 2. Eso se llama semidiferencia. Miss, en las tangentes igual. El arco más grande, que es el que está acá afuera, menos el arco pequeño sobre 2. Igual aquí, el arco más grande menos el arco más pequeño entre 2. Para hallar el ángulo exterior. Y recuerden que en los ejercicios, ¿ya? Tienen que hacer tal cual la fórmula. No empezar siempre por la variable x, porque normalmente todos los problemas traen la variable x y muchos se equivocan porque comienzan por la variable. No, se comienza tal cual la fórmula, recuerden, ¿ok? Ángulo interior, el que acabamos de ver hace rato, ojo, no es ángulo inscrito, es ángulo exterior y este es el ángulo interno. El ángulo interno se forma al trazar dos cuerdas en la circunferencia. Cuerda CD, cuerda BA o AB. Entonces, esta cuerda se halla con la semisuma, ¿ok? Listo, chicos, como les decía, es con la semisuma, no la semidiferencia. Con la semidiferencia, o sea, la diferencia o la resta de arcos entre dos, es el ángulo exterior. Pero en este caso, para hallar el ángulo interior, es con la suma de sus arcos sobre 2. AC más BD entre 2. ¿Ok? Listo, chicos, eso ha sido todo. La clase de hoy ha sido teórica. A partir de la siguiente clase vamos a ver ejemplos y ejercicios. Gracias, que tengas un buen día.